subtema de este tema principal, que son variables polares. El asunto de cálculo para variables polares va a analizar al menos tres casos: la pendiente, el área desde variable polar y la longitud desde variable polar. Entonces, son al menos tres casos de cálculo para variables polares. Vamos a empezar con el concepto de pendiente en variable polar. Eso que tú calculaste en cálculo diferencial, que era de y entre dx, ¿te acuerdas que lo hacías a través de la f de x? Y que ya lo hicimos ahora en este curso, ya lo hicimos con condiciones paramétricas. ¿Te acuerdas que ya calculamos la derivada desde una ecuación paramétrica? Pues ahora vamos a hacer el cálculo de esa pendiente desde variables polares, ¿sí? Ya se hizo como f de x en cálculo diferencial, ya se hizo en ecuaciones paramétricas en este curso, y ahora lo vamos a hacer desde variables polares. Es el mismo cálculo, la pendiente, nada más que en cada perspectiva desde diferente análisis funcional. El primer análisis fue f de x, el segundo análisis fue variables paramétricas, x igual a f de t, y igual a g de t. Y en este tercer análisis lo vamos a hacer desde variables polares, r, t. ¿Sí? Entonces, afortunadamente empieza este análisis desde nuestro triángulo, que ya conocemos, que nos permite manipular las variables polares. Desde aquí empieza el análisis, mira. X, Y, Z y R. Lo que pasa con variables polares es que el radio nos lo dan como una ecuación. El radio nos lo dan como una ecuación. A esa ecuación la podemos llamar f de θ. R es igual a una función de la otra variable polar, ¿sí? Entonces ahí está, el triángulo funciona perfecto para el mismo análisis, pero ahora en pendiente. Y partimos de él, mira, pendiente de y entre dx, eso lo sabíamos desde el cálculo diferencial. Lo vamos a interpretar bajo el concepto de las variables polares, que son para y seno de θ, y se agregó esto en el hipotenusa r, que es una función de θ. Entonces decimos la derivada de, para el caso y, r, pero r en este momento de coordenadas polares la llamamos función de θ. Esta es una f de θ por el seno de θ. ¿Sí? F de θ por el seno de θ representa a y, ¿verdad? Nada más que ahora la vamos a tener que derivar, ¿sí? Para obtener el asunto de la pendiente. Respecto de quién la voy a derivar, la voy a derivar respecto de θ. En el caso del divisor, otra vez lo leo desde el triángulo. Coseno de θ es x, adyacente entre hipotenusa, entre r, que ahora es una función de θ. Por eso decimos, en el caso del divisor, derivada de f de θ, despejando para x, claro, por coseno de θ. A esta derivada la voy a ejecutar respecto a θ.
el esquema, miren. Entonces es muy sencillo obtener la pendiente desde variable polar, nada más recordando que ahora la relación entre R y θ es funcional. AR la describo como una función de θ. ¿Sí? Entonces, si tú recuerdas las fórmulas derivadas que aplicabas allá en cálculo diferencial, cuando tú tenías dos funciones derivables que se estaban multiplicando, tú decías es la derivada de U por B. ¿Sí? La derivada de U por B. Primer factor sin derivada por el otro derivado. Más segundo factor derivado por el primero no derivado. Esa era la fórmula de la derivada de U por B. ¿Sí? Pues aquí las aplicas. Aquí aplicas esas fórmulas. Pero me puedes repetir de nuevo cómo se fue la fórmula. Derivada de dos funciones, del producto de dos funciones derivables. Derivada de la primera función por el segundo factor funcional no derivado. Más derivada del segundo factor por el primer factor sin derivado. Esa es la fórmula de la derivada de U por B. ¿Sabe? Derivada de U por B. Fórmula de derivación del producto de dos funciones derivables, y es la que aplicamos aquí. Los factores derivables son f de θ y seno de θ. Decimos factores porque se están multiplicando. Entonces tú dices, ok, primer factor derivado por el segundo sin derivar, más primer factor sin derivar por el segundo factor derivado, derivada de seno por seno. Ahí está, derivada de U por B respecto a z. Entre, y vuelves a decir, ahora es otra vez derivada de U por B, mira, f de θ por coseno de θ. Y aplicas la misma fórmula, derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más derivada del segundo factor por el primer factor sin derivar, derivada de coseno menos seno de θ. Y ahí los tienen, mira. Fueron derivadas, supone, en ambos momentos. En el numerador, derivada de U por B. En el divisor, derivada de U por B. Y eso es la pendiente analizada desde variables polares. Entonces viene del triángulo. Es aplicar exactamente la misma consecuencia relacional que leíste para X y para Y, nada más que a R lo estableces como una función de θ. Ahí está el triángulo. R es una función de θ. Y ya, le aplicas derivada de U por B, derivada de un producto de dos funciones. Y ya te dio esa razón. Pues con él, ese es el caminito de análisis para cálculo de la pendiente desde variables polares. Va de nuevo. En cálculo diferencial aprendiste pendiente desde una función de X. Hace el tema pasado aprendimos la pendiente desde ecuaciones paramétricas para X y para Y. Y en este momento estamos repasando el cálculo de la pendiente, pero desde variables polares. Ya llevas 3 momentos de análisis bajo el mismo concepto. Pendiente. Pendiente desde f de x, pendiente desde variables paramétricas y pendiente desde variables polares. Entonces de pronto el alumno eso lo tiene que visualizar o establecer para evitar el enredo. Como ni siquiera me han hablado de pendiente, pero ¿cuál es el punto?
que en 3 momentos analizas el mismo concepto, pero desde diferentes variables. Primero fue de f de x, después fue de ecuaciones paramétricas y ahora es de variables polares o ecuaciones polares. ¿Sí? Ahí está el caminito, por eso es que fuimos trabajándolo así. Vamos a hacer un ejemplo. Y siempre se trabajó como de y de x, por eso de aquí partieron todas. En el curso de cálculo diferencial de aquí hablaste de pendiente. Y ya nada más se va desglosando para el nuevo análisis, para las nuevas variables. Vamos a ver esto. Hace un ratito, por cierto, nos vinieron a reinventar ya las lámparas. Ya las cambiaron, aquí tuvieron que cambiar 4. 2 que estaban tintineando y una que estaba fundida allí y una que no se había instalado. Fueron 4. Y iba a aparecer la casa. Cálculo de pendiente. ¿El profe es 4 seno de 3 teta o 4 seno? 4 por seno de 3 teta. Nada más que si no ves símbolo operativo entre dos conceptos, uno numérico y uno funcional, se debe sobreentender que es producto. Entonces vamos a construir esto. Lo vamos a volver a hacer desde la condición del triángulo, ¿no? Para que quede perfecto. Entonces decimos acuérdate que esta x es igual a r coseno de teta, pero a r ahora la llamamos f de teta, la función de teta. Entonces f de teta por coseno de teta. Acuérdate que y es r por seno de teta, pero a r la nombras f de teta. La hipotenusa la nombras R, pero esta R ahora la nombramos F de teta. Y aquí está el teta. Dale, ese es nuestro triangulito que ya conocemos, que lo hemos manejado. Se puede decir que el único ajuste que le hemos hecho es nombrar a R F de teta. ¿Por qué? Por las variables polares. R está en función de teta. Sale. Entonces, con esta condición, si me piden la pendiente,
Fíjate muy bien. En el numerador está la derivada para la variable y. La derivada de esta variable y. En el divisor está la derivada para la variable x. Esta derivada. Respecto a teta, claro. Esta es teta porque no es teta. Respecto a teta, claro. Ahí está. Entonces, ya nada más vamos a aplicar la fórmula derivada de O por delta. ¿Sí? Es derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más derivada del segundo factor por el primero sin derivar. Y en el divisor está la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo factor por el primero sin derivar. Claro, esa construcción la vamos a sustituir por el problema particular que tenemos, ¿sí? Que es de estas condiciones. ¿Vale? Pues aquí decimos de x es igual la derivada de la f de teta. Acuérdate que f de teta es r. Derivamos esta. Derivada de 4 seno de 3 teta es 4 por coseno de 3 teta por la derivada del ángulo, que es 3 teta, su derivada respecto a teta sería 3. Entonces nos queda 3 por 4, 12 coseno de 3 teta. Esta es la derivada de la f de teta por seno de teta. Ahí está. Más la f de teta sin derivar. Aquí está, sin derivar. 4 seno de 3 teta por coseno de teta, que fue la derivada que usamos para seno. Coseno de teta. Entre la derivada de la función respecto a teta. 4 seno de 3 teta, su derivada es 4 coseno de 3 teta por la derivada del ángulo, que es 3. Derivada de 3 teta respecto a teta es 3. Entonces, 3 por 4 coseno de 3 teta. Por coseno de teta. Más la función de teta sin derivar, que es esta. Por ya la derivada de coseno, que fue menos seno de teta. Miren, el paréntesis es obligado por el signo menos. Si tú no le pones paréntesis va a aparecer una resta. Y no es resta, es un factor. ¿Vale? Entonces ya está. Lo único que hace falta es evaluarla en este punto. Entonces lo decimos así. dy entre
evaluada en θ igual a pi sobre 6, un sexto de pi, pues. Así se indica que se va a evaluar en el punto θ igual a pi sexto. Y ya todo lo que sigue pues es sustituir a θ en un sexto de pi, ¿sí? Para operar y ya obtener respuestas. Entonces 12 coseno de 3 por un sexto de pi por el seno de un sexto de pi más 4 por el seno de 3 por un sexto de pi, donde leas θ sustituyes por un sexto de pi por coseno de un sexto de pi entre 12 coseno de 3 por un sexto de pi por el coseno de un sexto de pi más 4 seno de 3 por un sexto de pi por menos el seno de un sexto de pi. Se evalúa, les recomiendo evaluar por separado el numerador y ya anotar el decimal con 4 posiciones decimales mínimo y evaluar el divisor por separado por 4 decimales. Y ya después hacer la división. Cuando sustituye los valores para hacer la derivada, ¿por qué dio lo mismo en las dos derivadas? Si arriba es seno, bueno, o sea, según la fórmula, arriba es seno y abajo es coseno. En la fórmula. Sí, porque deriva respecto a seno y la derivada de seno es coseno. Pero abajo, respecto a coseno, yo está usando seno, ¿no es así? Ah, porque la derivada de coseno es menos seno. Derivada de coseno es menos seno. Son fórmulas derivables. Derivada de seno, coseno. Derivada de coseno, menos seno. Creo que puedes repetir esa parte para más. Lo que tienes que hacer allí es aplicar las tablas de derivadas. Entonces tú revisas sus tablas de derivadas y dices, yo quiero derivar a 4 seno de 3z. Si tú buscas la derivada de esta situación, pues vas a obtener 4 por la derivada del seno, que es coseno de 3θ, por la derivada del ángulo. Ese es el punto. Además de derivar a la función seno, tienes que derivar el ángulo. El ángulo respecto a θ. Entonces, cuando tú ya estableciste la condición derivable y el ángulo es 3θ, además de derivar seno o coseno, tienes que derivar por la derivada del ángulo. Y derivada de 3θ respecto a θ, pues es 3, un factor 3. ¿Sí? A eso le llaman en cálculo diferencial la regla de la cadena. Como entonces en la parte de arriba. Porque hay una regla derivable que dice que cuando tú enfrentas una derivada con dos factores derivables, primero derivas uno de ellos por el segundo factor sin derivar, más, eso dice la fórmula, el segundo factor, el que no habías derivado, ahora lo derivas por el primer factor, ahora sí derivar. Esa es la derivada del producto de dos funciones derivables. Esa es una de las fórmulas de la derivada. Derivada de u por b, donde u y v son funciones derivables. Entonces sería el factor derivado de θ, seno por θ más f, y ya sin derivar ahora. Ahora sin derivar por la derivada del seno de θ, que es coseno. Sí. Así quedó la fórmula. Sí. Esta es la fórmula de la derivada del producto de dos funciones que se pueden derivar, una y una. Ambas son derivadas.
Esa es la regla del producto de dos funciones derivables. Allá en cálculo diferencial lo aprendieron como f de x por g de x. Las dos son funciones derivables, tanto f de x como g de x. Y por ejemplo, en el triángulo siempre va a quedar la función de θ multiplicado por coseno de θ para x, y así siempre va a quedar. Esas son de las relaciones básicas, seno y coseno. Ajá. Y lo único que hicimos fue cambiar a r por f de θ. ¿Cuánto les dio el numerador? No, radio de 3. Entre menos 2. Y ya simplificando la fracción nos deja menos. Aquí, esta es la derivada. Miren, en algunas calculadoras esa racionalización no es una de sus herramientas, así que te va a dar decimales. Pero si tú anotas los decimales con al menos 4 posiciones, al final cuando hagas el cociente te va a dar menos 1.73 y más decimales. Esa condición pues, es el equivalente a menos. Porque algunas máquinas no te hacen eso, no te racionalizan de esa manera, sino que te dejan el decimal. Y ya nada más anotas 4 posiciones decimales al menos para ya ejercer la división y que te quede menos 1.73, ya hecha la división. ¿Sale? Profe, ¿puede repetir cómo sacó 2 raíz de 3? ¿Es de toda su operación? De toda esta operación, si tu máquina tiene esa función, te va a dar 2 veces la raíz de 3. Si no la tiene, te va a dar el decimal 3. Pero tomas 4 posiciones decimales. Y también abajo, ¿no? Y abajo igual. Es que no todas las calculadoras o los procesadores que están funcionan racionalizando el número exacto, lo dejan en decimales. Y entonces tú tomas al menos 4 posiciones decimales. Gracias. ¿3 de θ o nomás coseno 3? Por ejemplo, 12 coseno 3 de θ, ¿cómo se pone en la calculadora? Coseno de 3 por pi sobre 6. Porque son factores. Entonces, ahí está, miren. No es la gran cosa. Solo tener mucho cuidado al ir haciendo cada operación. Oiga, profe, una pregunta. Es que en la calculadora, luego en mi calculadora, no se pueden meter más una cosa. Sí, puede haciendo lo que separado. Separado, por ejemplo, aquí por eso les recomendé primero hacer lo del numerador y después hacerlo del divisor y finalmente hacerlo. Así fue como lo hice, pero igual puedo hacer el primer sumando y después el. Sí, claro, porque puedes ir indicándolo paso a paso. Tengo que ponerle comita. Porque el detalle de la calculadora sí se lo permite, pero sí tienes que tener una buena práctica, porque tienes que abrir y cerrar paréntesis tal cual. Porque si uno de ellos se te olvida cerrarlo, nomás te dice syntax error, porque no cerraste el paréntesis. Entonces sí debes de ser muy cuidadoso, practicar, pues. Entonces ya con la práctica logras la habilidad de abrir y cerrar paréntesis sin que ninguno de ellos te quede pendiente. Digas, ay, no digo que todo sí. Entonces ahí está. Bueno, nada más les recuerdo que la pregunta aquí lanzada fue cálculo dependiente nada más, y ese es su valor. Pero ¿qué hubiera pasado si nos hubieran pedido determina la ecuación de la recta tangente a la gráfica R igual a 4 seno de 3 θ en θ igual a pi sobre 6? Ahí te han cambiado la pregunta. Ahora te están pidiendo la ecuación de la recta tangente.
Para ello, luego de que hubieras calculado la pendiente, pongan atención, se van a perder. Luego de calcular la pendiente, te hubieses tenido que ir a la ecuación de la geometría analítica. Y en esa ecuación, pues el valor de la pendiente es esto, ¿no? Menos raíz de 3, ya está m. Pero tendrías que ubicar el valor de x1 y el de y1. ¿De dónde? Pues de aquí. Acuérdate bien que x es la función del teta por el coseno del teta. Como lo estás evaluando en un sexto de pi, pues obvio, f de teta es esta por coseno del teta. Y la evalúas cambiando a teta por un sexto de pi. Calculas ahí tu numerito decimal y ya tienes el valor de x1. Para calcular el valor de y1 y sustituirlo ahí en la fórmula, aquí está. Tienes que hacer esta operación. La función del teta evaluada en pi sextos, que es esta, evaluada en pi sextos, por el seno de pi sextos. Y ya obtendrías el decimal que te da el valor de x. Ya lo sustituirías aquí. Sustituido x1, m y y1 ya calculados, ya tienen la ecuación. ¿Sí? M es este. Ajá, es raíz de Entonces, si te lanzan esa pregunta, es prácticamente el mismo ejercicio, nada más que adicionalmente a la pendiente calculas el valor de x1 y el de y1, que están indicados allá en el triángulo. Tienes x1, pues sustituir en pi sextos f de teta por coseno de teta. Por ejemplo, si está bien expresado o hay algún error. Cerraste paréntesis. ¿Qué decimal te da? Me da menos 2.81 y sigue del número. Es que aquí convendría, a lo mejor lo mismo se funciona igual, pero aquí convendría que cuando indiques el ángulo 3 por pi sextos, quede entre paréntesis. los dos. Los dos factores, para que lo lea completo a través de la función coseno. O sea, sería 3 Paréntesis. entre 6. Exacto. No, No, sería 3 separados. 3 entre 6 Entre 6 y pi. es pi medio. O podría ponerse 3 pi entre 6, ¿no? 3 pi entre 6. Pero sería lo mismo, ¿no? Porque se está multiplicando. Sí. O bien simplificar 3 sextos, pues es un medio. Pi entre 2. Ándale. Ándale. Sí. Profe, entonces para obtener y1 y el x1 simplemente se sustituye teta. En su consecuencia de equivalencia, Entonces sería, teta seno de teta y f de teta por coseno ejemplo, de teta. entonces para obtener y1 sería 4 seno de 3 por pi sextos por seno de pi sextos. Eso sería y1. ok. Y x1 sería 4 seno de 3 por pi sextos por coseno de pi sextos. Sería el valor x1. Y ya con eso tendrías estas ubicaciones. Sustituirías y tendrías la ecuación de la recta tangente en el punto pi sextos. ¿Sí? Es la otra versión que se pueden lanzar, además de pedirte la pendiente que es necesaria para la ecuación, tienes que calcular x y y1 para sustituirlos también. Y ya, se da la ecuación. Pero en los ejercicios solamente usted va a querer la pendiente, no m solamente. Por eso, la pendiente, pero ¿qué tal y te dicen la ecuación de la recta tangente? No. Tienes que hacer ese cálculo. Sí, pues ya sabemos. Sí.
problema de ya no, ¿Sí? Ya me dio. Llevo uno. Ya me Sí, dio. ese cálculo. Acuérdense que hacer el teta de Schuster. No, esto es la pendiente, esto es aparte. Es cálculo para Y1 y X1. Porque ahí no va derivado. Bueno, entonces, continuamos el día de mañana. Vamos a ver cómo calculamos área en variable polar para la curva.